Voy a iniciar con estos versículos. Dice en Romanos 1:16, el apóstol Pablo dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Luego en Lucas 9:26, el Señor Jesucristo dice lo siguiente, porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de éste se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su santa gloria y en la del Padre y de los santos ángeles. Y en 1 Corintios 1:18 dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Bien, vamos a iniciar primero con con el versículo 1:16. Dice, dice el apóstol Pablo, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Si nos vamos por partes, lo primero que podemos ver aquí que dice, no me avergüenzo del evangelio. Pablo declaraba de una manera enfática que a pesar de que pudiera haber burlas, que a pesar de que pudiera haber persecuciones, él no se avergonzaba. En, hoy puse estos versículos juntos porque en 1 Corintios 1:18 dice, la palabra de la cruz es locura para los que se pierden. Hay personas que se burlan del evangelio, hay personas que se burlan del cristianismo, pero este no era el caso de Pablo. Él decía, yo no me avergüenzo, yo no me avergüenzo del evangelio. Yo tengo algo muy en claro, decía Pablo, que el evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Es poder de Dios. Dice para salvación. Y esto lo vamos a entender más adelante. Cuando tú escuchas la palabra, cuando tú escuchas el evangelio, cuando tú lees las escrituras, no es un entretenimiento. No es como que te pongas a ver una serie en Netflix o que simplemente te entretengas. El evangelio tiene un poder increíble, un poder muy grande que dice aquí que es para salvación. Y salvación es desde rescatarte, desde transformar tu vida, así como cambiar el destino eterno de tu alma. Por ejemplo, una persona que está viviendo en pecado, que está practicando el pecado, que le da la espalda a Dios, que ofende a Dios, esa persona, independientemente del pecado que esté cometiendo, a través del Evangelio, tiene la oportunidad de cambiar el rumbo de, de su propia vida para vivir aquí de una manera diferente y el rumbo de la dirección al camino hacia donde va, hacia la misma condenación. Este evangelio que predicaba Pablo, este evangelio que vemos en la escritura, dice es poder de salvación. ¿Para quién? ¿Para unos cuantos elegidos? ¿Para un cierto pueblo? ¿Para ciertas personas de cierto estatus económico? ¿De cierto nivel académico? No. Dice, a todo aquel que cree, todo ser humano que tiene la oportunidad de escuchar el Evangelio y que cree en el Evangelio, pueden ser salvos, pueden ser convertidos. Al judío primeramente era el pueblo escogido por Dios
y también al griego. Luego vemos aquí en Lucas 9:26. Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de este se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su santa gloria y en la del Padre y de los santos ángeles. El que se avergonzare de mí y de mis palabras, dice Jesús. Sus palabras es el Evangelio. Aquí vemos que Jesús está dirigiendo a personas que tienen la oportunidad de conocer a Jesús, que tienen la oportunidad de, de escuchar la palabra, de escuchar el Evangelio, pero se avergüenzan, les da pena. ¿Por qué? Porque hay gente burladoras, porque hay gente, como dice aquí en el versículo 18 nuevamente de Corintios, la palabra de la cruz. ¿Qué es la palabra de la cruz? Pues la cruz donde Jesús murió, donde fue crucificado. Para muchos les causa vergüenza, porque quizás sus amigos, sus familiares piensan diferente y tratan de vivir un cristianismo muy privado, un cristianismo eh, a escondidas. Leen la Biblia, pero no le comparten a nadie. Eh, Sienten que Dios les está hablando, que Dios les está bendiciendo, pero no se lo comparten a nadie. Y quizás no lo hacen por egoísmo, quizás no lo hacen, quizás quieran compartir, pero les da pena, les da vergüenza Jesús, les da vergüenza la palabra de Dios. O sea, sí la quieren, sí ven que es buena, pero les da miedo. Como por ejemplo, el apóstol Pedro que negó a Jesús porque no quería que lo fueran a él también a detener. No quería ser arrestado. Como gente religiosa del tiempo de Jesús, que no querían confesar que Jesús era el Señor porque tenían miedo de ser expulsados de sus iglesias. Como cristianos que no comparten su fe por miedo de lo que los otros digan. Como personas que ocultan su fe en los ambientes de trabajo, en los ambientes seculares, para evitar burlas. De estas personas, dice Jesús, que se avergonzará. ¿Y qué quiere decir esto? Que no los va a reconocer. No los va a tener como, aunque las personas digan, yo creía en ti, Jesús, yo estudiaba la Biblia, yo oraba, yo asistía a una reunión. A decir, sí, pero te avergonzabas de mí. Nada más hablabas con ciertas personas, pero los demás te daba pena. Siempre siempre te avergonzaste de mí. Entonces, no te va a reconocer. Primera de Corintios 1:18 dice, porque la palabra de la cruz, o sea, el evangelio, donde Cristo vino a esta tierra, dejó el cielo, dejó de ser igual a Dios, nació a través de la Virgen María, creció en medio de, de los hombres y empezó con su vida a predicar, a anunciar el evangelio, a hacer milagros, a comprobar que él era el Hijo de Dios, a comprobar que él era Dios mismo y a hablar acerca de lo que le era necesario para padecer, que le era necesario morir para pagar nuestra culpa, para pagar por nuestros pecados.
Para mucha gente eso es una locura. Lo ven como una historia, lo ven como una fábula, lo ven como un cuento. No lo creen. Es locura. Para esas personas que rechazan, se pierden. Se pierden eternamente y les espera un lugar de tormento. Les espera la condenación eterna. Les espera el infierno. Pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. O sea, persona que cree en el Evangelio, que cree que verdaderamente lo que Jesús vino a hacer en la cruz fue morir para pagar por tus pecados, esa persona recibe el perdón, recibe la salvación. En Juan capítulo 1, versículo 43 al 51, dice, el siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Y Felipe era de Bethsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? Le dijo Felipe, ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Versículo 18. Le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondiendo Jesús y le dijo, porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo, de cierto, os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Salmo 32, versículo 1 y 2. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Primero, la palabra bienaventurado significa feliz, significa dichoso, significa bendecido. En la Biblia se usa para describir a aquellos que están en una relación correcta con Dios y disfrutan su favor. Esta misma palabra es la que Jesús utilizó en el Sermón del Monte cuando decía, cuando hablaba de las bienaventuranzas. Entonces, bienaventurado, entendemos que es una persona feliz, dichoso y bendecido. Y dice, aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. ¿Qué es transgresión? Transgresión significa una rebelión o desobediencia contra Dios. Es cuando una persona rompe los mandamientos y se aparta de la voluntad de Dios. Eso es una transgresión. Una persona que se revela a lo que Dios nos pide. Dice, bienaventurado, o sea, qué dichoso, qué bendecido, aquella persona que en cierto momento rompió los mandamientos de Dios, desobedeció y no hizo la voluntad de Dios, se avergonzó de Jesús, se avergonzó del Evangelio, pero es perdonada. Perdonar significa quitar la culpa, cancelar la deuda. Cubierto su pecado significa que se borra totalmente, de manera que ya Dios no lo ve ni lo toma en cuenta.
Nuevamente dice, bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad. Iniquidad significa maldad, corrupción, injusticia moral. No culpa, que no culpa de iniquidad, significa que Dios no le atribuye su pecado, es decir, lo considera inocente. Esto no significa que la persona nunca ha fallado. Esto no significa que la persona nunca ha pecado. Esto significa que Dios ha decidido no tomar en cuenta su pecado porque ha sido perdonado. Y también dice, bienaventurado esa persona en cuyo espíritu no hay engaño. Se refiere a una persona que no es hipócrita, que no finge ser justo, que no finge vivir de una manera diferente, sino que realmente vive con honestidad, y si hay un cambio es porque ese cambio lo hizo Dios mismo, lo hizo Jesús a través de la predicación del Evangelio, a través del sacrificio en la cruz, a través del perdón. Esta semana falleció Javier Guerrero, un compañero de nosotros aquí en las reuniones, un conocido mío de hace mucho tiempo, y yo quisiera en esta mañana poderles compartir, poderles hablar acerca de Javier. Les voy a hablar un poquito del inicio, de cómo fue que yo conocí a Javier. En el año 2010 aproximadamente, tuve la oportunidad de venir a Estados Unidos a trabajar en una empresa de transporte, Vercana Transport, una empresa del licenciado Jorge Cárdenas, y, y Javier fue nuestro primer chofer. Empezó a trabajar ahí con nosotros, un hombre de mucha experiencia. Él empezó a trabajar aquí en los Estados Unidos como operador desde mucho tiempo atrás, desde antes de que hubiera el GPS. Está como se conoce en el ambiente de los operadores, era un operador de la vieja escuela, usaban su mapa, no había GPS, no había nada de eso. Y realmente a mí me sirvió muchísimo, porque él siempre fue una persona que compartía mucho de sus conocimientos. Entonces a mí me ayudó bastante a poder cumplir con mi trabajo dentro de la empresa. Este, en esta misma empresa entró a trabajar también Simón, y ahí fue donde conocí a Simón. Y pues obviamente la empresa era pequeña, eran, no sé, 4 camiones. Yo estaba al frente administrándolo, Javier, Simón y algunos otros compañeros estaban como operadores, pero después de determinado tiempo la empresa decidió parar operaciones y cada quien nos fuimos por diferentes eh, caminos, ¿verdad? Sin embargo, Simón y Javier empezaron a cultivar y a desarrollar una amistad muy profunda. Se hicieron muy buenos amigos, de tal manera que me
me platica Simón que el término que ellos utilizaban era compadre, amigo y hermano. Y esta amistad y este vínculo lo desarrollaron antes de conocer la palabra. Pero ya después que conocieron el Evangelio, también siguieron fortaleciendo esta amistad que ellos tenían. Entonces, así fue como yo conocí a Javier y también conocí a Simón. Y después de un determinado tiempo, ya cada quien le dimos por nuestros caminos. Por otro lado, hace aproximadamente, no sé, un par de años, año y medio, igual tuve la oportunidad de tener un reencuentro de mi amistad con Arturo Moreno, con Luis Ramírez, con Aleida. Ya los conocía de tiempo atrás, pero igual andábamos por caminos ahí este, diferentes. Entonces, entramos en pláticas Arturo y yo acerca de la palabra y decidimos empezar a compartir, y es lo que estamos haciendo el día de hoy. Decidimos iniciar con estos estudios bíblicos a través de Zoom. Entonces, Arturo me habla de don Fernando Chapa, que desde la primera reunión que tuvimos él nos ha estado acompañando, y me presenta a don Fernando un día antes de nuestras primeras reuniones, algo así recuerdo, y a su hijo Abraham. Entonces, la cosa estuvo de esta manera. Arturo invita a don Fernando y yo invito a la reunión a Simón. Eh, Recuerdo que cuando conocí a don Fernando y a su hijo Abraham, que estábamos en ese desayuno, Arturo, Abraham, don Fernando y yo, que creo que fue en esa plática, don Fernando me preguntó que si yo también tenía fe como Arturo, que si creía en el Evangelio, y le empecé a compartir lo que yo creía. Y este, Y Abraham me preguntó que qué iba a hacer el mensaje que iba a compartir. Le digo, pues realmente el mensaje que vamos a compartir es acerca de la muerte, lo que viene en la escritura que dice que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Ok. Hace un momento les leí acerca de Natanael, que lo voy a volver a poner aquí para que esté claro lo que les quiero compartir. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Y Felipe era de Bethsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas a Jesús, el hijo de José. Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? Le dijo Felipe, ven y ve, ven y ve. Te comparto esto porque cuando Simón empieza a escuchar el Evangelio, siempre ha sido una persona muy sincero, muy honesto. Y él empieza a escuchar y recuerdo que me decía, yo quiero estar seguro de lo que yo estoy haciendo, quiero estar seguro de lo que estoy escuchando y luego ya podré hablarle a alguien más. Pero Simón se acordó de su compadre Javier, de su gran amigo Javier, y le empezó a hablar. Y le dijo, compadre, conéctate el domingo. Y, y de esa manera, Javier, Javier Guerrero, empieza a escuchar el Evangelio, empieza a recibir la palabra. Simón invitó a Javier, pero no solamente lo invitó, sino que siguieron desarrollando
y fortaleciendo su amistad en base a lo que ellos estaban aprendiendo en cada una de las reuniones. Pero quiero enfocarme en, en este momento en la vida de Javier y quiero comprobarles con la escritura qué fue lo que sucedió, cómo el evangelio tuvo ese poder transformador, ese poder que salva, que convierte, que transforma a una persona. Como Felipe invitó a Natanael, así Simón invitó a Javier. Con su conocimiento que tenía, con el puro hecho de haber visto algo que le empezó a convencer, que le empezó a llenar, le dijo, ven y ve, ven y escucha, compadre. En Primera de Tesalonicenses 5:11 dice, por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Javier y Simón empezaron a cumplir este mandamiento de la Escritura. Animaos unos a otros y edificaos unos a otros. Yo recuerdo una ocasión, un domingo, que después de la reunión, después de que había editado el programa y que lo había enviado, y ya en la tarde le hablé a Simón, le marqué por teléfono después de varias horas de la reunión y me dijo Simón, aquí estoy con mi compadre Javier. Desde que se terminó la reunión, ellos le siguieron al teléfono, hablando de lo que habían escuchado, cómo entendía uno la palabra, cómo lo entendía el otro, y así continuaron platicando del tema. Hoy en la mañana, antes de empezar la reunión, le marqué a Simón para estar seguro y preguntarle que si eso fue un caso aislado. Y no fue un caso aislado. Ellos le dedicaron mucho tiempo a la palabra de Dios. Inclusive cuando se ponían a platicar, Javier, ya una vez que Javier y Simón estaban platicando, se ponía a orar para que el Espíritu Santo viniera en medio de ellos. Porque uno de los lemas principales de Javier era que donde están dos reunidos en su nombre, ahí está él. De esa relación, de esa profunda amistad entre Simón y Javier, surgió muy de ellos esta frase: Dios debe estar muy contento con nosotros porque hemos empezado a hablar de temas diferentes. Hemos empezado a dedicarle media hora a hablar de la palabra. Hemos empezado a dedicar una hora a hablar de la palabra. Hemos dedicado a pasar horas hablando de la palabra. Y lo hablaban, lo discutían. En ocasiones no coincidían, pero lo que ellos buscaban era filtrar lo que entendían, los problemas que vivían, las situaciones que se les presentaba en lo familiar, como padres, como esposos, con relación con hermanos, con hijos, o sea, de todo, en lo laboral, pero había un propósito en todo eso. No era simplemente hablar por hablar, sino que ellos buscaban a través de sus pláticas y a través de la oración que fuera la palabra de Dios la que dirigiera sus vidas. Javier
experimentó un cambio en su vida y sin que nadie le dijera, todos los que nos han acompañado en estas reuniones a través de cuando iniciamos, ustedes han visto el sentir y han visto lo que hemos compartido. Y que yo recuerde, nunca les dijimos, tienen que salir a hacer misericordia, como tal, como una actividad, como decir, hay que hacer esto. Mateo 12:7 dice, y si supieseis qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenarías al inocente. Y en Lucas 6:36 dice, sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Hace algunas reuniones me habló Javier después de la reunión, en la tarde, y estaba tan contento, estaba tan feliz, estaba muy emocionado, porque él sintió en su corazón que tenía que salir a hacer misericordia. Y sin que nadie se lo dijera, de su dinero, de su tiempo y de su conocimiento, se puso a preparar comida y fue y lo repartió a la gente en un hospital. Y recuerdo que cuando me lo platicó, no se podía contener del regocijo y de la alegría. Yo lo que me acuerdo es que le dije, pues Javier, hoy eres testigo de lo que nuestro Señor Jesucristo dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Si tú comparas el gozo y la alegría que quizás sentiste cuando alguien te haya regalado algo, compáralo con ese gozo tan profundo y tan grande que tuviste cuando le dabas a alguien, no recuerdo si eran unos lonches o unos taquitos, qué fue lo que hizo Javier, pero el asunto es que él llevó comida. Y cuando, recuerdo que me decía Javier que cuando la gente se le acercaba y le decía, muchas gracias, que no, gracias a mi Padre Dios que el que me mandó. Se le daba la gloria, le daba la honra, le daba el lugar a Jesús. No solamente Javier se animó uno a otro, no solamente Javier animaba a Simón y Simón a Javier y se edificaban entre ellos, sino que también, como dice aquí, practicó la misericordia. En Mateo 6, versículos 14 y 15 dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. ¿Qué dice aquí claramente en el versículo 14? Si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Una persona que perdona de todo corazón a la gente que lo ha ofendido, aquí lo dice la escritura, también esa persona va a recibir el perdón de Dios. Bajo el entendido que la persona se arrepienta, bajo el entendido que la persona crea en Jesús, pero no se le retendrá el perdón, le será otorgado. Recordando que Simón fue una persona
que convivió mucho con Javier, que desarrollaron y cultivaron cada día esa amistad, que verdaderamente no se decían hermanos nada más por una moda, sino que estaban viviendo de esa manera, en esa relación, en esa amistad. Javier en determinado tiempo le comentó a Simón problemas que él había tenido, situaciones que había vivido, donde él fue lastimado, donde él recibió ofensas, pero perdonó de todo corazón a todos. Por eso vivía en una paz, en una felicidad. Yo me acuerdo que Simón de repente me hablaba, estoy sorprendido con el cambio, la transformación que Dios está haciendo en la vida de mi compadre Javier. Primera de Corintios 6 9 al 11. Dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? ¿Qué quiere decir? O sea, no heredar el reino de Dios quiere decir que no entras al cielo. Quiere decir que la persona no entra al cielo, sino que en lugar de entrar al cielo, se va a la condenación eterna, al infierno. Y les dice, no erréis, y empieza la lista. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Lo que no se logra con terapias, lo que no se logra de muchas formas y de muchas maneras, humanamente hablando, se logra a través del poder del Evangelio. Prácticas de pecados, adicciones, son adicciones que se superan, como lo es el alcoholismo. Cuando llega el Evangelio, hay un poder que cambia y que transforma. Y yo recuerdo claramente cómo Simón me decía que le estaba haciendo de mucha bendición la palabra, pero yo hacía un comparativo en el grado de expresión de Simón y él me decía, pero lo que me tiene bien impactado es cómo mi compadre ha superado adicciones. Totalmente. Y no solamente la superaba, sino que luego cuando alguien lo invitaba a una cervecita y cosas de esas, él podía resistir y podía hablarle a los demás. Y en esto, evidencias de cambio, de transformación de la vida de una persona, yo estoy seguro que me estoy quedando muy corto, porque yo no conviví con Javier tanto tiempo como en este caso, como lo hizo Simón. Pero sí soy testigo de que el poder del Evangelio, de que la palabra de Dios vino a rescatarlo. Y como dice aquí en Corintios,
en el versículo 11, y esto erais algunos. Erais, te está hablando de que de tiempo pasado, alguien que es cambiado, alguien que es transformado, mas ya habéis sido lavados, totalmente limpiecitos, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesucristo. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que cuando llegues a ese momento de la muerte que está establecido para los hombres morir una sola vez y después de esto el juicio, mueres, cierra tus ojos, pero ¿qué sucede? Libre de pecado. ¿Por qué? Porque vino Cristo Jesús, que es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, que quitó el pecado, que perdonó el pecado de Javier. ¿Y por qué hablamos con seguridad? Porque vimos las evidencias, porque vimos el cambio, porque vimos la transformación, porque vimos que no solamente eran palabras, no era una religión más, no era una ideología más, sino era el poder del Evangelio cambiando y transformando la vida de Javier. Al ser justificado, al ser perdonado, al ser lavado, entonces él sí heredó el reino de Dios. Cuando una persona fallece, es común que escuchemos que la gente al dar sus condolencias diga las siguientes palabras: que en paz descanse, Dios lo tenga en su santa gloria. Y son deseos genuinos. Realmente la persona dice, ojalá y esté en paz, que en paz descansen. Y ojalá y Dios lo tenga en su santa gloria. Pero qué mejor pésame le puedes dar a su familia, donde no solamente expresas un deseo, sino compruebas con evidencias, conforme a la escritura, que él era digno de heredar el reino de Dios, que él al morir como aquel ladrón en la cruz, que Jesús le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. En ese momento, cuando nuestro hermano Javier, ahí en el hospital, recibe esos paros y cierra sus ojos y deja de existir, lo que hizo simplemente es trasladarse a la vida eterna. Es estar con aquel al cual él les decía cuando iba y repartía su comida al hospital, dale gracias a mi Padre Dios. Fue a conocer a su Padre Dios, fue a conocer a Jesucristo, fue a conocer el Espíritu Santo, aquel que él decía, espérame Simón, estamos platicando, pero déjame orar para que el Espíritu Santo nos guíe y nos dirija. Cuando lees un libro y miras la estructura de un libro, puedes ver el nombre del libro, el título, puedes ver una dedicatoria, puedes ver agradecimientos, el contenido, conclusión, resumen, etcétera. Si esto que hoy estamos hablando de Javier fuera una biografía de él y él tuviera que dedicárselo a alguien, platicaba yo con Simón, se lo dedicaría a todas las personas porque a todo ser humano que veía, amigos o no amigos, los veía con un gozo, con una emoción, con alegría. Y si tendría que dar agradecimientos, le estaría agradecido primeramente a Dios, a Jesucristo. Y yo estoy seguro que si tuviera
si fuera una biografía y hubiera agradecimientos, le estaría agradeciendo a su compadre Simón. Es decir, compadre, gracias por haberme dicho, como le dijo Felipe a Natanael, ven y ve, ven y escucha. Gracias. Gracias por haber dedicado mucho tiempo de tu vida. De las veces que, en estas últimas 3 reuniones que nuestro hermano Arturo nos estuvo compartiendo y que habló acerca de los primeros mandamientos y acerca de la idolatría, pues aún en estos mensajes, ahí estaba Simón explicándole a Javier, compadre, ¿por qué si tienes acceso directo con Dios, si te puedes dirigir, ¿por qué con San Judas? ¿Por qué te vas por otro lado? O sea, ahí estaba la palabra de exhortación, ahí estaba la palabra de ánimo, ahí estaba el explicarle el evangelio. Entonces, Simón fue una persona clave en la vida de Javier para que Javier pudiera al final recibir esa gran cambio y esa transformación. Seguramente, si Javier hiciera esa dedicación, estaría agradecido con las personas que oraron por él, con las personas que se preocuparon por él, por las personas que le predicaron el Evangelio. Termino diciendo lo siguiente. Hoy hemos sido testigos no solamente de historias de la Biblia, que son ciertísimas y que son muy importantes y que las creemos con todo el corazón, pero hemos podido presenciar el cambio transformador en la vida de una persona. Hemos podido presenciar cómo realmente lo que dijo el apóstol Pablo, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación, para transformación a todo el que cree. Hoy hemos podido conocer que sigue habiendo en nuestros tiempos personas como Felipe, que le dijo, ven y ve, ven y escucha. Y hoy quiero decirles que así como Simón decidió invitar a su compadre Javier a escuchar los mensajes, a escuchar la palabra, atrévete a hablarle a otros. Atrévete a compartirle a otros. Y te pudiera decir que si haces un recuento y pudieras sumar las horas que Javier escuchó con nosotros y lo que escuchó con Simón, por mucho, es más lo que recibió a través de Simón, me refiero en tiempo, que a través de nosotros. Entonces, el Evangelio es poder de salvación. Ya lo vimos, somos testigos presenciales, ya vimos que vale la pena atreverse, invitar, dicho por Simón, cuando él, inclusive ahorita, en las últimas veces que él ha participado, se considera una persona que apenas está aprendiendo. Tiene esa humildad, aunque sabe mucho. Pero cuando él invita a Javier, si ahorita se considera que está aprendiendo, pues cuando lo invitó era el principio. Pero ¿qué es lo que Dios vio? Su disposición. Invitó a él. Simón invitó a Javier. Jesús le dijo a Natanael, le habló por su nombre, dijo, ¿de dónde me conoces? Antes de que llegara Felipe a hablar contigo y a invitarte, te vi. Y déjame decirte que antes de que Simón fuera y hablara con Javier, Jesús lo vio y dijo, vamos por él. Y lo rescató y lo transformó
y se lo llevó con él. Atrévete, atrévete a hablarle a los demás de Jesús. No te avergüences del evangelio, porque si lo haces, le estás privando a alguien más la oportunidad de ese cambio transformador. No te avergüences del evangelio, porque si lo haces, el Señor se va a avergonzar de ti cuando venga. Pero más importante aún, o no menos importante, mejor dicho, es lo siguiente. Así como se llegó el momento en que Javier tenía que partir de una manera inesperada, así a ti y a mí nos va a suceder en cualquier momento, en el momento menos esperado, menos indicado, nuestros planes, nuestras proyecciones, lo que se conoce planes inmediatos, a corto plazo, a largo plazo, en eso sí no hay nada escrito. No sabemos el momento en el cual vamos a ser llamados a cuentas. Y si fuera tu caso y no estás listo para que te sorprenda un infarto, un paro respiratorio, un accidente, una epidemia o lo que sea, inclusive ser víctima de algún delincuente que te quiera asaltar, que te haga un daño y puedas morir, tenemos que estar listos y tenemos que estar preparados para ello. Yo termino esta reunión dándole gracias a Jesús por haber orquestado todo esto a fin de que Javier pudo conocer el Evangelio. Y digo, gracias Jesús por aquel 2010 cuando me enviaste a trabajar a esta empresa en Estados Unidos. Gracias Jesús porque conocí a Javier y porque conocí ahí a Simón. Gracias Jesús porque Simón y Javier se conocieron. Gracias porque volví a reencontrarme con Arturo, Aleida, Luis Ramírez e hicimos este plan de empezar a predicar la palabra a través del Zoom. Nos animamos, nos estimulamos y desde el día que Dios nos lo puso, lo hemos estado haciendo. Creo que una sola vez no lo hicimos nada más. Y, y al final de cuentas, antes que Simón le hablara a Javier, Jesús lo vio y preparó todo para que al final él pudiera recibir el Evangelio. Vamos a dar gracias. Señor, te damos muchas gracias porque realmente en ti hay el poder para salvar, para rescatar, para cambiar las vidas. Gracias te damos, Señor, porque nos permitiste conocer a Javier. Todavía recordamos ese momento cuando él obtuvo su Biblia, con qué gozo, con qué alegría recibió la palabra, cómo la empezó a entender y aplicar a sus vidas. Gracias por la vida de cada uno de los que nos han estado acompañando, pero en particular te doy gracias por la vida de Simón, que, que decidió voltear a ver a su compadre Javier y participó en tantas pláticas con él, tantos exhortos, tantas llamadas de atención, inclusive discusiones, pero que al final todo condujo a que Javier encontrara esa paz delante de ti. Señor, y así como sucedió en ese momento, síguelo haciendo a través de estas reuniones, a través de estos estudios, que cada persona, Señor, pueda tener un encuentro real y verdadero contigo.
puedan tener una transformación, puedan tener un cambio y puedan tener esa certeza de, de recibir de ti el perdón en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Como lo hemos hecho en reuniones anteriores, igual el día de hoy, les digo si tienen dudas, comentarios, algo que quieran compartir, con toda confianza. Con toda confianza, aquí estamos para servirles. Les damos la bienvenida también a quienes se conectan por primera vez y pues adelante, si tienen algo que compartir, con todo gusto aquí escuchamos. Buenos días a todos, bendiciones para todos. En esta ocasión no voy a conectar mi cámara, espero que me estén escuchando. Y a todos ustedes le doy la bienvenida a Ramón Paredes el día de hoy, otro compañero que anda también en la carretera, al igual que mi compadre Javier, ¿verdad? Ujú. Aquí anda, al parecer hoy se conectó, ¿verdad? Me ha pedido otras ocasiones que lo invitara, pero por diversas razones no había podido, ¿verdad? Sí, Y pues dándole también la bienvenida, esperando que pues sea de mucha ayuda para su vida esto que usted comparte, ¿va? Al igual como le fue para mi compadre Javier. sí. Asimismo, quiero agradecerle a todos y cada uno de ustedes, igual por el trabajo. Digo, no soy yo, porque digo, escucho que me menciona mucho, ¿va? Pues no es la palabra de Dios, es la palabra de ustedes, porque pues yo llegué a la palabra de Dios por medio de ustedes. Y en agradecimiento a todos los que se conectan, porque aunque muchos terminan la reunión y se van, hay quien se queda, hay quien participa y quien no, pero todos son parte importante porque siempre, al igual que yo, al igual que lo hacía mi compadre Javier, yo me imagino que ustedes también están viendo en la pantalla quién está conectado y no conocen quién sea, ¿me entiendes? Quién sea quien está conectado, ¿va? Pero todos hacen que le dé más, o sea, que valga la pena, que hacen que valga la pena las acciones porque que se está compartiendo la palabra para más gente, ¿verdad? Digo, gente, por decir, Meida, el señor Enrique Botello, Indira, Vanessa, Magdalena, Erika, y, bueno, Erika siempre va a manifestar muchas gentes que está Gerardo Espinosa, Junior, no sé, gente que no conocemos, pero que hacen la pena la palabra, ¿me entiendes? Y era el agradecimiento, se mencionaba que ¿para quién sería el agradecimiento? Pues el agradecimiento es para todos ustedes, porque muchas veces, aunque no participen, ahí están presentes, ¿verdad? Y cuando participan, yo desearía que participaran porque es una forma de exponer lo que entienden o lo que sienten, que fue lo Así que hacía es. mi compadre, ¿me entiende? Mi compadre y hermano lo hacía así. Él exponía y a lo mejor muchas veces, oye, de vuelta vamos a volver a decir lo mismo, sí, pero pues decimos lo que estamos entendiendo, lo que estamos aprendiendo, ¿verdad? Sí, Y cómo se está transformando. Y solo el que está viviendo la palabra de Dios va a ver la transformación. Solo el que vive la palabra de Dios va a ver el milagro, que ya no son milagros como lo que en la Biblia, son milagros que tú los vives y solo tú que lo estás viviendo lo vas a entender. Lo que a ti te así es. pasa, la transformación que estás teniendo. Yo soy una persona igual que mi compadre pecadora, tengo poco escuchando la palabra, pero sí he tenido cambios en mi vida, así como lo tuvo mi compadre. Pero todo es gracias a ustedes, o sea, todo es porque ustedes están haciendo que valga la pena la palabra de Dios. ¿Verdad? Por este medio, aunque sea poquito, mucho, porque era lo que decía y el que platicaba mi compadre. ¿Verdad? Compadre, antes no platicábamos nada de la palabra de Dios y desde que estamos en las reuniones estamos platicando, o sea, ya le dedicamos más tiempo a Dios para entender, obviamente, porque muchas cosas no las entendemos. Al igual que todos ustedes, hay cosas que las entienden de una forma o de otra, pero yo les diría que se animen a platicar lo que sientan, cómo lo interpretan, cómo lo viven, Ajá. para que sepan que Dios está con ustedes y para que puedan entender la transformación que Dios hace en todos ustedes. Yo les repito igual que siempre, sigo siendo pecador, pero ya cada vez voy pecando menos, al igual que mi compadre. No he llegado al nivel de mi compadre porque él perdonó a mucha gente. Y yo vi esos cambios, hizo las cosas, pero todo conforme a la palabra. Y había veces que nos sentíamos aludidos cuando empezamos a escuchar la palabra porque hablaba usted en general de los pecados y obviamente quien lleva el pecado se siente aludido porque creo que estoy hablando de mí, siendo que usted está hablando en general. La palabra de Dios habla en general, cada quien va a tomar sus pecados conforme los lleve. Así ¿Verdad? Y es. se siente aludido y era lo que platicamos. Espérame, compadre.
No, es que Santiago, yo siento que me está tirando a mí cada rato, ya. No, compadre, no es eso. No, es que le dije, yo también hay cosas que siento que también me está tirando a mí, le dije, pero no es eso, o sea, es la palabra la que te está pegando. Y era lo que Sí, discutíamos entre nosotros, ¿verdad? O sea, al nivel de nosotros con nuestros problemas, porque todos nos arrimamos a Dios principalmente porque tenemos problemas y situaciones que queremos que Dios nos ayude. Pero Dios te ayuda por medio de ti, porque tú escuchas a la palabra y tú eres el que vas a hacer el cambio. ¿Verdad? Decía sí, otra de las cuestiones que nos quedaban muy grabadas, es algo que dijo el hermano Arturo también, ¿verdad? Que nos mandó un escrito, yo se lo compartí a mi compadre Javier, dijo, no te preocupes por lo que no entiendes, preocúpate por lo poco que entiendas, y ya cuando entiendas eso poco y lo apliques, ya te preocupas por lo demás que no entiendes y lo vas a ir entendiendo poco a poco. Así es que sí. yo les doy un agradecimiento a todos ustedes, porque en mi compadre Javier queda reflejado que gracias a cada uno de ustedes, participen o no, hacen que haya valido la pena. Y yo siento que me duele porque se fue mi compadre, pero estoy tranquilo porque yo sé que cambió y perdonó a todo el mundo. Y decían ustedes, ¿verdad? Cuando ya perdonas, cuando ya ves el cambio en ti, es porque Dios ya te perdonó a ti y porque tú ya cambiaste. Así es Son, que, bueno, son evidencias bíblicas, Simón, ajá. ¿verdad? Son evidencias de lo que más vale es lo que está escrito, entonces por eso nos atrevemos y por eso quisimos compartir esos versículos, que son afirmaciones dichas por Jesús, ¿verdad? El que perdona de todo corazón también va a ser perdonado. Entonces, este, pues gracias por tus palabras y obviamente nosotros, hazte cuenta que recibimos eso, pero como cuando se recibe un cheque y lo endosas. Recibimos eso, pero se lo endosamos a Jesús, ¿verdad? Exactamente, Así sí, que no me pues quedo con las es gracias a gracias, él. ¿verdad? Va a ser un Es placer gracias a todos ustedes. siempre, Ajá. eh, el, o sea, va a ser siempre el haberte conocido, el haber conocido, o sea, habernos encontrado nosotros en esta empresa de Bercana Transport, que jamás nos imaginamos que al final iba que iba a suceder esto, ¿verdad? Pero pues gracias sean dadas a Dios, ¿verdad? Entonces, recibimos tu agradecimiento, pero pues ya lo endosamos, Simón, ya lo firmamos y se lo mandamos a Jesús. A Él sea toda la gloria y Ah, toda la... de ahí nace ¿Ya me todo, pero pues entendiste? aquí en la tierra es a partir de ustedes, Sí, ¿verdad? Y, sí, sí, sí. y gracias por el mensaje, gracias a todos ustedes. Y pues ahí para que le den la bienvenida a mi compadre y amigo también, Ramón Paredes, que nos acompaña Sí. también. Bienvenido, Ramón. Yo pensé como hay otra persona, un familiar, un concuño mío que se llama Ramón. Pues yo pensé que era él y me llamó la atención porque en la mañana me mandó un mensaje que no iba a poderse conectar. Dije, mira, cambió de opinión, pero pues me da mucho gusto y bienvenido, Mu- bienvenido en serio. Muy buenas tardes. ¿Ahí se me escucha bien? Sí, perfectamente bien. Sí, gracias. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por la bienvenida y por el recibimiento, ¿verdad? Y gracias también a Simón que me hizo el favor de invitarme. Y efectivamente le había comentado porque me había dicho que estaba asistiendo a unas reuniones muy importantes. Sí, Y le dije, pues invítame, ¿no? Cuando haya manera. Pero por una razón u otra, que el viaje, que el otro, y de repente no se dan las cosas, ¿verdad? Creo que es un poquito entendible. Ahorita me acordé en referencia a lo que dice Simón, que recordando a nuestro amigo Javier Guerrero, que decía, oye, se me hace que Santiago me está tirando mucho a mí. Y me acordé de algo muy importante, ¿verdad? Que pues dicen que la palabra de Dios es como una lanza, ¿verdad? Que atraviesa absolutamente todo. sí, Entonces, se me viene a la mente, digo, a lo mejor la palabra era para él, era para que él la captara. Y quiero pensar que así lo hizo sí, porque cuando te llega la palabra, creo que la tomas para ti, obviamente, y más cuando hay una necesidad y cuando uno tiene hambre, ahora sí que como dijeran por ahí, hambre y sed de justicia, justicia sí, en sí mismo, justicia propia, pues hay una alimentación, y si esa alimentación se la transmitieron ustedes a través de la palabra, bendito sea Dios, ¿verdad? Yo les agradezco bastante, ojalá y no sea la última vez que esté por aquí, ahorita por lo pronto vamos llegando de viaje, pero sí, espero que todo sea para bien y en un futuro pienso tener una colaboración un poquito más extensa. Con todo el debido respeto, ¿verdad? sí. No, no soy nadie, no, para decir cualquier cosa, cualquier detalle, pero lo que sí les puedo asegurar es que sé un poquito, no mucho,
de la palabra de Dios y creo que estamos en el mismo canal. Por lo pronto, sí voy a tener una participación un poquito corta, pero en un futuro Dios nos permita más tiempo para poder tener algo más de participación y sobre todo el crecimiento Claro, en cada uno de nosotros y que cada palabra, pues, sea para edificar claro que sí. y alimentar, no cualquier otra cosa ni a quien más, porque pues sí, sabemos que la participación de nosotros es terrenalmente. Y como aquí el hermano Santiago dijo, pues ya le entregamos el cheque a Dios, o sea, ya le entregamos ahora sí que el problema a él, ¿no? Como tiene que ser, como lo sabemos que es. Pues a él la honra y la gloria, ¿verdad? De que nos tiene aquí en este momento y no es Ah, casualidad, así ¿verdad? es. Pues nuevamente, Javier, digo, Ramón, te damos la bienvenida. Este, con toda confianza, Simón, si gustas compartirle mi teléfono, el teléfono también de Arturo, Sí, claro que sí. y estamos en lo que te podamos servir, ¿verdad? Estamos aquí, en mi caso, yo estoy en Laredo, Texas, Arturo está en Monterrey, y y pues aquí vamos a estar a la orden, y sí, nos daría muchísimo gusto que nos estés acompañando. El propósito de este grupo es simplemente compartir la palabra. No hay ningún otro fin, no hay protagonismo, no estamos buscando nada de nada, sino simplemente compartir su verdad. Y como lo platiqué en un principio, así se dieron las cosas. Entonces, este, estamos muy... Ayer hablábamos y hoy hablé también temprano con Simón, que de alguna u otra manera Dios tiene tiempo, pues yo mi oficio ha sido transportista, Arturo ha Sí, sido transportista, don Fernando es una persona que ha estado mucho tiempo en todo este asunto del transporte, Simón, o sea, como que Dios quiere de alguna u otra manera llegar a muchos que nos dedicamos a este oficio de la manejada. Tú sabes cómo es esto, tú sabes los tiempos, cómo tocan los domingos fuera de casa y todo eso, pero, pero en realidad, aunque ahorita quizás Simón se siente muy aludido en el sentido de que he hablado mucho de él, pero fue una persona clave. O sea, imagínate lo es importante correcto, a veces con el puro hecho, aunque no sepamos algo, ¿verdad? Con el puro hecho, Natanael dijo, tú ven y ve, ¿verdad? ¿Se das de cuenta? Él nomás lo que hizo fue invitar. Nada más invitó y lo demás ya se encargó Jesús de cómo hacerlo, ¿verdad? Entonces, correcto. nuevamente, bienvenido. Un gusto que nos hayas acompañado, Ramón, y aquí estamos para servirte. Estamos a tus órdenes, ¿eh? Muchas gracias, muchas gracias. Yo por lo pronto sí me voy a tener que despedir. Estoy Claro que sí. llegando aquí a su casa, entonces vamos a continuarle y espero la próxima oportunidad que tenga estar con ustedes una vez más, ¿verdad? Claro que sí. Hasta luego. Bueno, Dios te bendiga. un saludo para todos, gracias, igualmente. Hasta Saludos. luego. Bye. Mucho gusto. Sí. Hola, Gracias. hola. Hola, Angelina. Espero, me quedé impactada, y perdonen que me quiebre porque sí, sí me duele. Mm, Me impactó, porque cada vez que hablabas Javier y Simón, en una ocasión se lo comenté a Santiago de Simón, no alcancé a comentarle de Javier, pero siempre platicábamos después de las reuniones con, o sea, con mis hijas y decía, qué bonito, o sea, cuánta enseñanza nos dejan ambos, eh, cuánta enseñanza porque presentaban mucha humildad. Y hoy en la mañana que me desperté, eh, me desperté que, ay, tengo que hacer estos pendientes y estas cosas y estaba así como que, espera, o sea, Dios hablándome, o sea, cálmate, toma en cuenta lo principal, ¿no? Y me vino un versículo, en, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí, que me hizo reflexionar cómo, o sea, pues eso es un versículo del rey David, ¿no? Como él, teniéndolo todo, sabía que era lo más importante, sabía que era lo que necesitaba, ¿no? Que es,
En ocasiones tenemos todo o pues a lo mejor se nos presenta algún problemita, pero, pero él sabía que era lo más importante, que es el tener un alma limpia, ¿no? El tener un corazón recto. Y ahorita con lo que dijo Simón también, que en ocasiones nos quedamos callados, ya sé que por pena o no sé, algo nos detiene al estar compartiendo lo que aprendimos, pero qué importante es porque, o sea, siempre que hablaba Simón, Simón y Javier, me llegaba súper profundo porque yo los comparaba como unos niños, ¿no? Con un juguete nuevo, siempre, abiertos, sin pena, eh, este, totalmente sinceros, honestos, ¿no? Decía, Así es. entonces, mm, qué importante es, como dijo ahorita Simón, o sea, no quedarnos tampoco callados con lo que sentimos, porque nos podemos ayudar unos con otros, Así es. y me viene a la mente el versículo que dice, de cierto os digo que si no os volvieres y fueres como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Entonces, o sea, siempre ser totalmente humildes porque por más sabiduría que tengamos, en ocasiones, bueno, yo que conocí la Biblia desde hace muchísimos años, no me sé muchos versículos, pero qué importante es siempre mantener el corazón de un niño, mantener ese corazón humilde, honesto, sincero y saber que tenemos la necesidad de algo más, que no lo podemos todo, no lo sabemos todo. Y pues eso es lo que quería compartirles de cómo me ha impactado el día de hoy, ¿no? Pues que Dios te bendiga, Indira, y todos, todos hay cosas muy importantes que Dios nos ha hablado y es verdad, o sea, lo que describes, eso ha estado en Javier, en Simón, y creo que es algo importante, digno de que podamos aprender de ellos y practicar esa humildad, ¿verdad? Que Dios te Así, bendiga y qué bueno que pudiste estar con nosotros el día de hoy. gracias, gracias. Buenos días, Te bendiga, Indira. Saludos. Hola, buenos Enrique. días. Buenos días, Enrique. Bendito sea Dios. Nunca había podido participar y hasta ahorita busqué y es que nunca he prendido mi micrófono, creo. Ok, Por lo que decía Simón, yo he querido participar muchas veces, pero como les digo, nunca me escuchaban. Simón, sí he querido participar y no sabes el gozo que me da escucharte cada día mejor. Me he quedado casi siempre después porque me da muchísimo gozo ver cómo has avanzado en el Señor. Me has estado yendo y yendo y yendo hacia arriba y Dios responde y lo vemos en tu amigo, hermano y compadre. El Señor es muy bueno y se lo llevó porque estaba listo. Él amén. tiene su tiempo para todo. Gracias a todos por esta reunión, por juntarnos, porque Dios quiere que estemos todos juntos casi todos los domingos. Así Muchísimas es. gracias a todos. Dios te bendiga, Enrique. Gracias por tus Cuídense palabras. mucho. Te Hasta bendiga, luego. Enrique. Yo quisiera también darle toda, como decían ahorita, toda la gloria a Dios por este grupito que él formó. Así es.
no me queda la menor duda de que hubo un tiempo de preparación para Javier, tiempo Así es. de preparación que Dios propició para que él pudiera tener un encuentro con Dios y pues él partió primero que nosotros, se nos adelantó, pero esos tiempos de preparación, de conocimiento, de arrepentimiento, de perdón y de haber alcanzado la gracia de la salvación a través de Jesús, él ya está ahorita en un lugar que Jesús ha prometido para cada uno de nosotros. Él dijo que iba a preparar lugar para nosotros, para que donde Él estuviera, estuviéramos también nosotros. Entonces, le doy Así gracias a es. Dios por eso que ha hecho, por este grupito. También estamos en tiempos de preparación y si tomamos en cuenta todas sus enseñanzas, como Él dijo, el que escucha mi palabra y la hace, lo compararé como alguien que puso su fe sobre la roca, edificó su casa sobre la roca y esa roca es Cristo. Y cuando vengan los vientos y vengan tempestades y vengan ríos, la casa va a permanecer firme. El que no lo haga, el que no escucha mis palabras o que las escucha y no las hace, lo compararé a una persona que edificó sobre la tierra y vinieron ríos y vinieron vientos y la casa se derrumbó y muy grande fue su pérdida. Entonces, pues gracias a Dios que estamos aprendiendo de él y el propósito de estas reuniones es que podamos volvernos a Dios en arrepentimiento, en fe y poder estar preparados para tener encuentro con Él cuando Él nos llame. Que Dios les Así es. bendiga y Igualmente, también Arturo. gusto estar con ustedes siempre. Dios les bendiga. Gracias. Hasta luego, Arturo. Gracias a todos y bonito día. Gracias. Encantada como siempre. Igualmente, maestra, cuídese mucho. Igual. Hasta luego. Bye. Hasta luego. Yo quería nomás comentar, pues saludarles a todos y la verdad también a mí me impactó la muerte de Javier. Yo me quedé en shock porque pues lo veíamos aquí recién una semana o dos antes hablando y de pronto ya no está. Pero algo que me quedó con mucha paz es que Dios preparó todo esto para que él se salvara. Así es. Dios lo preparó porque Él es bueno y porque Él no quiere que nadie se pierda, que todos vengamos al arrepentimiento. Y como yo le decía a su esposa, a la esposa de Javier ahí en el funeral, que tengo la esperanza de que lo volvamos a ver. Si somos fieles a Cristo y obedecemos su palabra, y yo le decía, lo puede volver a ver si usted es fiel a Jesús. Y el amor de Jesús, yo pensaba en el amor de él que tuvo hacia Javier, porque cómo se planearon esas reuniones, cómo invitas a tu amigo Simón y luego Simón invita a Javier y Sí. Javier empieza a escuchar. Todo esto es un plan de Dios, no es una casualidad. No, es un plan. Y yo dije, Señor, ya valió la pena estas reuniones. Ya valió la pena por un alma. Tú dejaste las Sí. 99 ovejas por un perdido. Así que Amén. ya valió la pena esta reunión por el alma de Javier. Y estoy contenta y agradecida con Dios por Sí. que él alcanzó a conocer a Jesús y se salvó. Y es que, Aleida, cuando Jesús le dice directamente a Natanael, antes de que Felipe te hablara, yo te vi. O sea, Sí, antes de que Simón invitara a Javier, antes de que supiéramos nada, él ya tenía visto, él ya nos ha visto, él ya tiene su mirada sobre nosotros, tiene sus pensamientos sobre nosotros, tiene su buena voluntad sobre nosotros. Ahora lo que nos toca, vamos a ser testigos presenciales de algunos cambios, de gente que logras ver el poder del evangelio en la vida de tal o cual persona. Este, es la bondad de Dios es la bondad de Dios, la misericordia de Dios. para la humanidad. Así es. Yo lo que hablaba algo con Simón es que
bueno, hablé varias cosas en la mañana. De hecho, estaba curioso porque más me estaba animando Simón a mí que yo a él. Pero, pero eh, que hoy pudimos ser testigos presenciales del poder transformador de Dios. Porque perdonar, por mucha terapia que tú le des a una persona con los mejores psicólogos y que le hagas ver que es importante el perdón, no se, o sea, a veces no se logra con éxito que la gente pueda perdonar, aunque tenga todos los argumentos sobre la mesa. Y cuando Javier perdonó, ese es el poder transformador del Señor. Sí, Todo el mundo vive para sí mismo. Y cuando Él decide invertir parte de su día y de su dinero y de su tiempo para ir a darle de comer a extraños, a gente que no lo iban a volver a ver. No está quedando si fuera una acción hipócrita, pues lo hubiera hecho quizás con lo que le pudieran responder, pero lo hizo con personas que no los iba a volver a ver. Eran pura gente extraña. Entonces, todo eso nos deja ver ese poder transformador y ese cambio. Entonces, sí, Aleida, tienes razón en todo eso. Dios es bueno. Sí, Gloria a Él. sí. Bueno, pues, si hay alguien más que quiera compartir algo, y si no, pues, estamos despedidos. Que Dios los bendiga y pues los esperamos el próximo domingo, si Dios permite. Saludos. Que tengan Hasta una luego. buena semana a Dios todos. les bendiga. Dios les Hasta bendiga. luego.